Y recientemente el actor Hyun Nam-joon habría sufrido una mala experiencia, y es que hace unos días, y para ser precisos el pasado 9 de junio, él habría celebrado su cumpleaños. Por lo que, como es costumbre, suelen realizarse algunas celebraciones por fans para mostrarles su apoyo a sus actores favoritos. Y por lo mismo él habría querido devolver este gran gesto decidiendo asistir a una celebración organizada en un café. Sin embargo, al llegar al evento, aparentemente uno de los organizadores habría cerrado las puertas impidiendo el paso a más fans. E incluso después de esto, aparentemente habrían emitido algunas críticas con respecto a el actor. Por lo que debido a esto, recientemente su agencia habría emitido un comunicado, en el que primero agradecieron el apoyo de los fans hacia él, añadiendo que es por eso que él recientemente habría visitado un evento no oficial para expresar su gratitud. Por lo que lamentaban que haya ocurrido un incidente inesperado que incluso habría afectado a varios fans. Así que tras conversaciones internas habrían concluido que él no estaría asistiendo a más eventos no oficiales ni fuera de horarios, por lo que pedían la comprensión y cariño de los mismos. Y en respuesta a ello, varios de ellos dejaron comentarios mencionando que entendían perfectamente la situación, e incluso lamentaban que él hubiera tenido que pasar una experiencia como esta. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Y a pesar de encontrarse en el cumplimiento de su servicio militar, Song Kang no deja de sorprendernos. Y es que algunos días antes de que V de BTS concluyera con el servicio militar, él habría compartido algunas fotos junto a Song Kang, en las que se les puede ver aparentemente después de una sesión de entrenamiento, e incluso en un fotomatón en uniforme militar. Por lo que varios de los fans compartieron su alegría por la gran amistad que ellos han formado. Y es que anteriormente de igual manera nos habrían sorprendido compartiendo algunas fotos juntos. Por otro lado, te recuerdo que varios miembros de BTS concluyeron con el servicio hace unos días, ya que V junto a RM concluyeron con este gran deber el pasado 10 de junio. Y al igual que ellos, Jimin y Jungkook habrían concluido con el mismo un día después. Mientras que en cuanto a Song Kang, él estará de regreso durante el mes de octubre. Cuéntame en los comentarios si esperabas el regreso de estas grandes estrellas. Aunque actualmente vemos a Park Bo-young en nuestro Seoul por descubrir, hace unos días habría confirmado su participación en el drama Golden, el cual estará protagonizando junto a los actores Kim Sung-chol y Lee Kwang-soo. La historia seguirá a Kim Hee-ju, un agente de seguridad de un aeropuerto, quien sin querer encuentra lingotes de oro los cuales no fueron obtenidos de la manera correcta por su dueño original. El actor Kim Sung-cheol estará interpretando a Jang-uk, un usurero que al enterarse del secreto de Hee-ju se acerca a ella con segundas intenciones, mientras que Lee Kwang-soo será el director Park que está a cargo del casino Goldland. Aunque por ahora no se ha confirmado su fecha de estreno, podría estar llegando durante el próximo año de manera oficial en Disney+. Uno de los próximos proyectos que se estará estrenando muy pronto, protagonizado por Lee Min-ho junto a Ahn Hyo-sop, es la película Lector Omnisciente, por lo que hace unos días se compartieron nuevas imágenes y fotos promocionales del mismo, y por lo que además Lee Min-ho habría compartido un poco de su preparación para interpretar a Jo Jong-hyuk, quien en esta película es un poderoso guerrero que fue bendecido con la capacidad de volver a la vida, por lo que está destinado a salvar el mundo. Por lo que él contó que para interpretarlo pasó mucho tiempo reflexionando sobre la soledad de un hombre que sobrevive solo en una vida inmortal. Y debido a las constantes batallas que veremos en escena del personaje, también pasó mucho tiempo trabajando en las escenas de acción, ya que quería presentar el universo de esta historia a través de su personaje para que fuera creíble para los espectadores, por lo que él habría sorprendido con el cambio de imagen que realizó para esta nueva película a los fans. Por lo que te recuerdo que esta historia se estará estrenando el próximo mes de julio, por ahora únicamente en cines de Corea. Y Octa Ek-jeon casi tuvo que dejar su carrera como ídolo de K-pop, y es que recientemente le estuvo asistiendo como invitada al programa Sunbro, en donde contó un poco acerca del por qué se habría unido a la misma agencia que Seo Ji-soo, mencionando que aún se encontraba en su antigua agencia cuando empezó a buscar una nueva. Y aunque tenía varias condiciones en mente, una de ellas era seguir formando parte del grupo 2PM. Pero al escucharlo hubo varias compañías a las que no les gustó la idea. E incluso le dijeron que si quería seguir actuando debería dejar su carrera como ídolo de K-pop y dedicarse por completo a la actuación.
pero su actual agencia optó por una postura diferente, mencionándole que les parecía bien que él continuara con la música ya que nunca impiden que sus actores persigan lo que quieren. Y esto lo tranquilizó mucho, por lo que finalmente se unió a ella. Cuéntame en los comentarios si conocías esta faceta de este gran actor, y mientras tanto te recuerdo que actualmente lo podemos ver en el drama La primera noche con el Duque, el cual protagoniza junto a Seo Hyun y se encuentra disponible a través de Rakuten Viki. Y la actriz Ko Hye-sun no para de sorprendernos con sus increíbles talentos. Y es que ya que ella es bastante cercana a los fans, el pasado 10 de junio habría compartido un reciente cambio en su vida, compartiendo una publicación con la palabra Startup y algunos certificados que comprobarían la certificación de una nueva empresa que habría creado. Y es que recordemos que anteriormente ella habría compartido el desarrollo de un producto que habría diseñado para rizar el cabello, con el cual habría comenzado en 2020 y oficialmente habría registrado en 2021. El cual de igual manera hace poco habría presentado a los fans. Y aunque sin duda alguna varios de ellos extrañan sus trabajos en pantalla, de igual manera le demostraron su apoyo e incluso admiración por verla crecer en otros aspectos, ya que además ella habría compartido algunas fotos en donde se le puede ver bastante feliz, por lo que de igual manera desde aquí le deseamos mucho éxito en este nuevo camino en su carrera. Recientemente el actor e ídolo de K-pop Kim Ye-young se sinceró un poco con respecto a sus planes acerca de casarse. Y es que hace unos días estuvo asistiendo al canal de YouTube de Kian84 Live 84. En él compartió que a pesar de que se le considera como un hijo ejemplar, también recibe mucha presión con respecto a casarse. E incluso ha llegado a sentir que no hay alguna forma de aliviar esa presión, pero a la vez no ve el matrimonio como algo que deba perseguir a la fuerza, ya que prefiere que las cosas se den de manera natural, por lo que esforzarse por casarse año con año le parece bastante agotador. Debido a esto, Kian84 le preguntó si es que él tenía planes para casarse pronto, a lo que él respondió que no, ya que incluso le es difícil salir en citas, porque suele tener una agenda bastante ocupada, y es por este motivo que además es difícil mantener una relación, ya que aunque a veces quisiera quedar con alguien no puede por motivos de agenda. Y en caso de mencionar desde un inicio que no tendría bastante tiempo para salir, podría ser un punto en contra. Por otro lado, también contó que a pesar de ello ha recibido bastante ánimo de colegas quienes le han mencionado que él es un buen partido, por lo que quizás no debería de esforzarse tanto. El pasado 8 de junio el actor Nam Gong-min estuvo asistiendo como invitado al canal de YouTube Fairy Jae-hyung, y como sabemos él es uno de los actores más reconocidos por su increíble trayectoria, por lo que el presentador le preguntó si es que había enfrentado algunas dificultades durante sus inicios, así que él compartió que en un inicio se guió únicamente por su pasión por la actuación, pero a pesar de ello se enfrentó a rechazos y audiciones fallidas e incluso a comentarios acerca de si podría actuar mejor, e incluso preguntándose si tendría lo necesario para ser protagonista. Además que desde su punto de vista no suele encajar con el molde típico de protagonistas, ya que los actores suelen ser bastante altos, pero gracias a su pasión se mantuvo firme, por lo que ahora su única motivación es mejorar e incluso suele ser bastante crítico consigo mismo. Por otro lado, te recuerdo que este gran actor actualmente lo podemos ver en el drama Our Movie junto a la actriz Yeon Yo-bin. La historia sigue a Lee Ji-ha, quien motivado por su padre decide convertirse en director de cine y recibió bastante reconocimiento con su primer trabajo. Pero a pesar de ello está obsesionado con un posible fracaso, por lo que sin darse cuenta ha hecho una pausa de 5 años. Hasta que un día decide contar una historia de amor que tendrá un tiempo limitado, mientras que al mismo tiempo conoce a Lee Da-eun, una aspirante actriz quien padece de una enfermedad rara e incurable, por lo que sin darse cuenta poco a poco ambos comenzarán a darse consejos y apoyarse mutuamente. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo. Como siempre no se olviden de contarme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos dramas estarán viendo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.